noches, señores y señoras. Antes que nada, aclarar que suelo ser más espontáneo, pero esta vez en honor al verbo y con el mayor respeto a todos los presentes, me permitirán leer estas líneas, que no es más que mi intervención en esta conferencia, pudiendo ser de esta manera más corta, más entendible y más sustanciosa. Como punto importante, quiero agradecer a todos por venir a esta actividad en apoyo al pueblo de Venezuela. Yo solo soy un doliente más, al igual que muchos de ustedes. Agradezco también el apoyo institucional de Soberanía Ciudadana, Asociación de Víctimas del Castrismo, Plataforma Venezuela, Libertad y Justicia, la Cuba Hispana, Plataforma de Protesta Todos Somos Venezuela, Europa, y la Asociación Rías Baixas, cuya presidenta es Olga, que en estos momentos está recién operada y no pudo venir. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gustavo Nac. Vivo en La Coruña. Mi padre, húngaro, huyó del comunismo ruso en Hungría a los 8 años de edad, hacia Venezuela. Y luego huyó del comunismo de Venezuela para España, hace ya 10 años. Mi familia y yo lo acompañamos. En las manifestaciones de febrero del 2014, decidí luchar en contra de lo que sucedía en mi país. Porque no sé si recuerdan que esto que está pasando ahora ya había sucedido en el 2014. Desde allí traemos arrastrando esta lucha. Y formé la plataforma de protesta llamada Todos Somos Venezuela, Europa. Estuvimos durante 6 meses continuos e ininterrumpidos en pie de protesta contra el régimen de Venezuela, realizando concentraciones casi todos los sábados en el Obelisco, llevando a cabo varias actividades de expresión artística, religiosa, social y de toda índole, tales como obras de teatro, stop motion, autostop informativos. Todo aquel que pasaba en aquel tiempo, recuerdo que hicimos una muy buena campaña informativa al local, a las personas que en ese momento no tenían información de lo que sucedía en Venezuela. Hicimos unas camisetas de que ponía "Pregúntame qué pasa en Venezuela", y cualquier persona que se detenía en el paso del Obelisco hacia María Pita o viceversa y nos preguntaba, nosotros le explicábamos qué es lo que estaba sucediendo en Venezuela. Así como la recogida de 1.500 firmas que se enviaron en su momento a la ONU. Logramos movilizar a todos los medios locales, radio, prensa, televisión. Hicimos buenos contactos con asociaciones de venezolanos en Orense, Vigo, Pontevedra, Santiago, Lalín, Madrid, Valencia, Málaga, Barcelona e incluso algunos países de Europa. Todo esto ya pasó, ya llevamos 3 años que eso sucedió, pero sin embargo ahora está volviendo a suceder en Venezuela y hay que volver a hacer cosas. El problema se ha acrecentado, yo creo que 10 veces más, y ahora mismo estamos más desorganizados que en el 2014. Por eso y por todo lo anteriormente expuesto, y ya entrando en materia, me toca hablarles de Venezuela, Libertad y Justicia. ¿Qué es y qué pretendemos ser? El fenómeno que vive hoy Venezuela lo conocemos la mayoría de los presentes. Por tal motivo, no voy a indagar en cifras ni datos que ya abarrotan los medios. Pero sí es necesario decir que la situación actual de Venezuela es insostenible. Por eso, y como una respuesta organizativa, nace Venezuela, Libertad y Justicia. Es una plataforma que tiene como único objetivo la libertad del pueblo de Venezuela. El momento histórico es ahora. Venezuela nos necesita. Y como venezolanos debemos preguntar por qué no podemos parar este genocidio o cómo podemos parar este genocidio. Y ahora la pregunta, ¿existe una salida? Que mucho me lo preguntó Manuel. ¿Existe una puerta por la cual salir de este problema? Desde esta plataforma, Venezuela, Libertad y Justicia, yo les digo que sí la hay. Es solidaridad. Solidaridad es la solución, es la respuesta, es la fórmula y el remedio. Y para ello necesitamos organizar este movimiento social, pero sin precedentes. Ahora mismo estamos quizás naciendo, no es fácil, ni les voy a decir que sea fácil, pero si nosotros no comenzamos ahora, o como le dije a Fran hace tiempo, si hubiésemos comenzado esto, o no hubiésemos parado desde el 2014 para acá,
u otra cosa hubiese pasado ahora mismo. Ahora mismo tenemos que volver a comenzar de cero. Como les decía, hay que hacer un movimiento social sin precedentes. Como alto creyente de la causalidad, defiendo la teoría de que no estamos aquí sentados comunicándonos y tratando de hacer algo en común por casualidad. Como tampoco es casualidad el gran exilio venezolano de los últimos años, de cual mi familia y yo somos víctimas, al igual que ustedes, porque nos robaron nuestro país. Ese gran exilio masivo de venezolanos puede ser la respuesta a nuestro problema. Somos muchos venezolanos los que hemos salido de Venezuela a buscar una mejor vida y un descanso de aquel infierno. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística Español, somos más de 20.000, pero no cuentan a los que ya somos españoles, o sea que podemos fácilmente triplicar la cifra. En conclusión, somos la respuesta. Existe una puerta de salida, tenemos la fórmula, pero individualmente no somos nadie. Necesitamos unirnos, hacer piña, como dicen aquí, para poder hacer escuchar nuestra voz, para decir aquí estamos, pero con contundencia. Mientras no entendamos este principio, la solución seguirá estando, pero dormida. Ya muchos tenemos 25, 20, 10 años viviendo aquí y estamos viviendo relativamente cómodos, otros van llegando. Pero el simple hecho de haber dejado aquel infierno detrás en sí mismo ya es una mejora. Pero lo vuelvo a repetir, Venezuela nos necesita, es un llamado, no de mi persona hacia ustedes, sino de todos los venezolanos que aún están allí, malviviendo, indignados, en pie de lucha, muriendo por querer ser libres. Ya la cuenta ya sobrepasó los 70 muertos en 70 y pocos días de protestas en Venezuela. Hola. Ellos claman ayuda, claman libertad y claman justicia, pero nadie hace nada. Nosotros, queramos o no, somos sus ojos, sus oídos y sus voces. Ellos están presos dentro de su país. Si no hacemos algo ya, si no nos organizamos, lamentablemente solo puedo decir que luego no nos podemos quejar, porque lo que vendrá será un holocausto. Los voy a dejar con esta reflexión y para entrar en temas más didácticos, y con su permiso, les voy a dar el pase a un luchador, conocedor de las letras y el verbo, y quien conoce muy bien nuestro problema porque lo ha vivido desde su nacimiento y desde dentro, pero sobre todo un amigo. Los voy a dejar con el señor Frampita de la disidencia cubana. Bueno, muy buenas. Yo me voy a saltar toda clase de protocolo, porque no vengo a dar una conferencia, porque no es una conferencia. Yo vengo a denunciar, a advertir, a exponer cuál es la verdadera situación sujeta a conflictos de Venezuela hoy en día. Y dirán, bueno, qué prepotente y tal, que no. Se trata de que ya todo cuanto está sucediendo en Venezuela, de alguna manera, otros pueblos que sufrieron el comunismo lo han vivido. Para empezar, yo diré que aquí somos pocos, pero somos toda Venezuela, porque estamos haciendo esta actividad para todos los venezolanos en España, fundamentalmente para todos los venezolanos en España, como primera fuerza de choque, y después para toda Iberoamérica, como un problema que nos atañe, nos interesa y nos preocupa a todos. Por primera vez en España se puede hablar abiertamente, por una simple cuestión de reacción, de anticomunismo. Ha sido un tema tabú. Aquí en la sala hay gente muy comprometida con la libertad de los pueblos, que es de España, y sabe muy bien que ha sido un tema tabú por la instrumentalización que ha hecho la izquierda española, que no es inconexa a la izquierda que hay en este momento en Venezuela, y que no es inconexa a ninguna otra izquierda en el mundo. La cuestión ha venido de la mano precisamente, la evidencia ha venido de la mano precisamente
de la gran rebelión popular que existe hoy por hoy en Venezuela. Nunca antes un pueblo se enfrentó tan frontalmente al comunismo, entendiendo al comunismo en su momento fuerte, como dictadura fuerte. En Europa del Este, cuando cayó el comunismo, sobre todo el llamado sindicato Solidaridad, nunca mejor dicho, y que viene a colación de Lech Walesa, había ya una degeneración de todas las instituciones, pero no es el caso de Venezuela, aunque lo parezca, por desgracia. Este país caerá irremediablemente en manos de tiranuelos de todos los colores y razas. Supongo que los venezolanos que están aquí advierten esta frase. Simón Bolívar. Y Simón Bolívar no se equivocaba en el gran problema que ha arrastrado toda Latinoamérica respecto a las tiranías. La cuestión está en que en este caso no se puede aplicar este dicho de Simón Bolívar al caso venezolano. Porque el problema venezolano no es de Venezuela, no eclosiona dentro de Venezuela, no se gestiona como una lucha de los poderes fácticos que siempre hay en todo evento político, más aún cuando los poderes son incompatibles, como puede ser el comunismo, el liberalismo, etcétera, etcétera. Relativamente incompatibles, de eso vamos a hablar. La cuestión está en que cuando se dice, cuando se habla de la expresión castrochavista, régimen castrochavista, estamos refiriendo a una literalidad. Habría que ir a una cosa que le llaman el tercer comunismo. Es un poco rocambolesco, pero voy a hacer un periplo muy rápido por la historia. Existen más o menos 3 comunismos, dos de ellos muy relacionados con lo que está sucediendo en Venezuela. El primero, obviamente, es el comunismo ruso. El segundo es un comunismo que siempre fue conflictivo con el primero, que es el comunismo chino. Y el tercero es el tercer mundo, movimiento de países no alineados, la tricontinental de La Habana. El gran postulado de los rusos a la hora de extender el sistema comunista en el mundo, desde Trotsky, ya desde mismo 1917, era que el comunismo, en primer lugar, había que imponerse por la fuerza. Cuando esto falló, porque hubo, al margen de la guerra civil que suscitó en la propia Rusia, hubo toda una ocupación de medio Europa, desde 1918 al 21, de la cual no se habla, que terminó siendo fallida por un problema de correlación de fuerzas y por un problema de organización del Ejército Rojo, etcétera, etcétera. La cuestión está en que una vez instaurada la Unión Soviética y establecida su constitución, que fue una declaración de guerra al mundo, en la cual Occidente tiene una culpa tremenda y a la cual me voy a referir. Uno de los postulados que se empezó a gestionar y que ya después llegó en la Tercera Internacional fue que había que ocupar el mundo por 2 vías. Primero, la violencia, la fuerza, como vía prioritaria. Y segundo, otra vía, que era lo que está sucediendo en Venezuela. Esta vía era ocupar, mediante un proceso electoral, las instituciones liberales e ir progresivamente generando focos de atención emocional a la población siempre para poder controlarla, ir progresivamente cambiando tales instituciones hasta generar un golpe de efecto muy, muy grande que podía venir de un acto terrorista para generar una opinión pública favorable y en ese momento hacer la proclamación del Estado socialista. Hablo de declaración de guerra al mundo por lo siguiente. En la primera y en la segunda declaración de la Unión Soviética está claramente el precepto motivacional que dice: se crea
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia, con el objetivo fundamental e inquebrantable de lograr la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del mundo. Eso quedó rematadamente claro y de hecho, sin ir más lejos, a Hungría, en la ocupación de Hungría se llegó a proclamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Hungría, también en Polonia, también en los países bálticos y un largo etcétera. La cuestión es la siguiente. Yo me voy a referir al tercer comunismo, que es el que directamente afecta a Venezuela. El tercer comunismo actuó siempre en conjunto con el segundo comunismo. La cuestión está en que la Comintern, no lo pronuncio bien, la Internacional Socialista, primera, segunda y tercera, en realidad fue la mayor red de inteligencia operativa, ideológica y política, no del mundo y de la historia. Los conceptos de la inteligencia rusa siempre fue los partidos comunistas de cada país. No se equivocaron en su momento porque salieron de allí las llamadas brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Todo tiene conexión tratándose del monstruo al que nos estamos enfrentando. No hay nada al azar. Bueno, el caso es que este tercer comunismo es los grupos más radicales de la izquierda que eclosionaban en el tercer mundo. La Comintern, la KGB, la URSS, daba prioridad, en este caso, a toda la red que salía de los partidos comunistas, que era bastante... que por eso, precisamente, es otro motivo de otra intervención, fracasó entre otras cosas, o mejor dicho, entregaron, y bien entregado está, al Che en Bolivia. Fue por eso, ya hablaremos. La cuestión está en que una vez que llegó Castro al poder, ya habían planes de, si no estar en el eje soviético, hacer a la vez una suerte de competencia para acaparar, cual un clan mafioso cualquiera, una gran parte que estaba completamente desprotegida, el tercer mundo. El pistoletazo de salida fue la Tricontinental de La Habana. Allí fue donde se prepararon los mayores actos terroristas de la historia del siglo XX, allí, en la Tricontinental de La Habana. Después fue toda la articulación del movimiento de países no alineados y finalmente el todopoderoso Departamento de América, que desde un principio, ya desde que lo comandaba el llamado comandante Barbarroja, en 1959 ya hicieron 2 expediciones militares, fueron fallidas, a Dios gracias. Venezuela, la primera, sí. Fue a Venezuela, la primera, que además los que comandaban esa expedición es quien actualmente la dirige, Leopoldo Cinta. No, en el 1960. No, esa fue otra. En el 59, Leopoldo Cinta Fría y Arnaldo Ochoa, vinculado con el cártel de Medellín. Esa es otra línea también de conferencias que ya hablaremos de ello, pero vamos a ir más o menos reconduciéndola. ¿Por qué hablamos de un tercer comunismo? Bueno, yo podría decir, Cuba estuvo en, o Cuba intentó en, tal. No. Cuba hizo toda una red en una serie de países donde la inteligencia castrista detectó que no había suficiente red soviética. La puedo decir porque Congo, Brasil, Angola, Etiopía, Mozambique, Argelia, Siria, Beirut, el Líbano, Tanzania, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Granada. Hasta mandaron una división de tanques a la guerra del Yom Kippur, porque el tercer comunismo no se detiene en facciones maoístas o marxistas o ultramarxistas. No, llega también al mundo islámico, porque todo aquel que sea enemigo de Occidente es amigo del comunismo. Así fue dicho
en uno de los tantos congresos del Partido Comunista. Y aunque obviamente yo pediría por favor que aunque al final podamos hacer una serie de comentarios, siempre el objetivo de esta intervención fue que todo el mundo incluso la grabara, se me olvidó decirlo, y si no nosotros vamos a enviar a cada uno una grabación de esto, porque queremos que la analicen, queremos que piensen, queremos que contrasten datos. Estoy hablando no solamente para vosotros que estáis en representación aquí de todos los venezolanos de España, pero estoy hablando para todos los venezolanos de España a los cuales queremos llegar con las redes, con el audiovisual que está registrando esto. Aquí en realidad hay en Venezuela una disyuntiva que es muy difícil de entender. No solamente el comunismo. Entendamos que el comunismo es nuestro mayor enemigo. Ya lo dijo Churchill. De todos los sistemas este es el menos malo. Hay que acabar con el comunismo. Es una cuenta pendiente del liberalismo y es también una de sus grandes, no solamente faltas, sino instrumentalizaciones. El comunismo es el mayor estado de élites públicas que ha existido jamás sobre la faz de la tierra. El liberalismo también es un estado de élites. No nos llamemos engaños. Ambos se definen como democráticos. La democracia todo el mundo más o menos cree saber lo que es. Algunos lo saben y otros no. La democracia es un sistema político que solo ocurrió en el mundo clásico y que en algunos países con ciertas trazas de elementos de democracia se ha llevado a cabo. Pero la democracia como tal, todo el mundo la invoca y nadie la aplica, porque la democracia es el fin de los estados de élite. Esa posición. ¿Qué pasa? Que el liberalismo es un sistema ya obsoleto y es un sistema de élites que al final, a la hora de la verdad y en los grandes eventos del mundo, al final responde a las élites, no a las bases sociales. Cuando ocurrió la Revolución Francesa, utilizaron a la población y cuando todo más o menos se encaminó, inmediatamente las élites volvieron a tomar su curso, incluso con el concurso de la monarquía. Cito un caso extremo, la Revolución Francesa, donde le cortaron la cabeza al rey, de donde sale izquierda y derecha, todos eran revolucionarios, tanto la izquierda y la derecha, unos querían cortarle la cabeza al rey y otros querían hacer el sistema liberal con el concurso del rey, tal y como paradigmáticamente está en España. Bueno, sin ánimo de extenderme, porque esto tiene tela, mucha tela por donde cortar, lo que queremos decir es que el liberalismo, en todos aquellos momentos en que ha podido acabar con el comunismo, no lo ha hecho. Algunas veces por debilidad y otras veces por instrumentalización. Yo recuerdo en un programa de radio, una de las personas aquí presentes, lo voy a citar para que no quede claro que esta valoración fue mía, fue de Manuel Paz. En un programa de radio dijo que el liberalismo le interesaba mucho mantener ciertos regímenes comunistas y no le faltaba razón. La instrumentalización de ciertos regímenes comunistas por parte del liberalismo se debe al control de la población interna, porque son estados de élite. En España hay una gran crisis con el liberalismo, no nos llamemos a engaño, y esa gran crisis con el liberalismo, la más acuciada y en los momentos más álgidos, fue 2011, 2014, cuando llegó este enclenque Coleta, 2011-2014, ¿qué pasó? Que realmente la ciudadanía explotó en un movimiento de indignación. Fue auténtico. Inmediatamente las facciones, sobre todo de la izquierda, intentaron reconducir. En ese momento se crearon en España una media de 800 y pico partidos políticos por año, casi en todo el periplo de esa crisis que no pasó, sino que se le echó tierra por encima entre los partidos políticos en una especie de ley de omertá que ya no se habla en los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Que la mayoría de los españoles se dieron cuenta de que había que evolucionar en el sistema político. Y todo el mundo, mal que bien, hizo su partido político con su propuesta. Y la inteligencia castrista no fue Hugo Chávez, ni mucho menos este señor de esta cara adoquinada, que ya se le ve. No fue Hugo Chávez, fue la inteligencia castrista, que desde hace mucho tiempo anda
buscando articular un grupo político de peso en el Parlamento Nacional Español, que lo ha hecho durante todo el tiempo a través, con una técnica que ha sido fallida, porque era a través de los nacionalismos separatistas, sobre todo vasco sobre todo, catalán y gallego, aupando a esos partidos regionales para que llegaran al Parlamento, hicieran una coalición y sacar de ello tres cosas. La primera es continuar con la línea de crédito multimillonario que se le da al régimen de Cuba con dinero de todos los españoles, que eso es una línea y tengo muchas pruebas y ya haremos una conferencia sobre eso. La segunda es articular desde la Comunidad Europea medidas favorables al tercer comunismo, no solamente el castrismo que desemboca en el Foro de San Pablo, que es el sustituto de la Comité. Y la tercera es que para ellos, y no sin razón, España es un país con una cuenta pendiente del comunismo. España es un país donde se hizo una transición no solamente rocambolesca y apurada, como dicen algunas élites, es una transición maliciosa y perniciosa para la población, para la base social, y conveniente a las élites de un lado y de otro, izquierdas y derechas, comunistas y liberales. La cuestión está en que el tercer comunismo nunca ha abandonado la posibilidad de que España se convierta en un país comunista. Y esa hoja de ruta está, ese plan está hoy más que nunca. Se aplicará lo mismo vía desintegración de España por las comunidades autónomas, se aplicará exactamente lo mismo que está pasando con la constituyente en Venezuela. Esa es otra línea en la que no nos vamos a extender mucho porque tiene para enésimo acta, y la haremos en próximas actas. ¿Qué pasa con estos tres objetivos? Que de pronto, con la crisis política de 2011-2014, se ve claramente que se puede poner a un nuevo partido político supuestamente indignado con la clase política española, y sobre esos casi 2.700 nuevos partidos políticos hechos por españoles con buena idea para cambiar su propio país, meten aquí a un mercenario ideológico, que es ese chavista enclenque de la Coleta. Está pagado con el dinero más corrupto de todos, un dinero manchado de sangre. Hay que entender eso. No es solamente el hecho de que el régimen venezolano se haya convertido en un narcogobierno. Ya ni eso. Es un régimen con un dinero manchado de sangre. Y por eso es que hoy por hoy se está articulando en España ese fenómeno, la marea roja, y toda, le digo yo, la marea roja al partido satélite de este Coleta, y todos los nuevos partidos de ultraizquierda que están en función de coalición. Que todo el mundo sepa que lo que está sucediendo en Venezuela está de la mano del tercer comunismo. También que todo el mundo sepa que quien tiene la solución de arreglar las cosas ipso facto, inmediato, tajante en Venezuela, es Occidente, y no lo hace. Van casi 80 muertos, según la prensa, que por unos y por otros élites les interesa quitarle hierro. Nada más, el hecho de que un francotirador, seguramente de las tropas cubanas acantadas allí, el hecho de que un francotirador mate a un muchacho que se está manifestando, bien merece la intervención, según la llamada globalización de la libertad. Aquí hay también un elemento de fondo, que es la llamada soberanía. La soberanía, hay una cosa, el concepto de la soberanía es político, más que nada político, es la connotación de quien decide, que en el caso de los liberales es un fraude, lo mismo que en el caso de los comunistas, no nos extendamos más. Pero legalmente, en el derecho internacional, la soberanía es un procedimiento por el cual las naciones, en función de la autonomía de frontera, cuando faltan a la carta, digamos, vamos a hacer un atajo, cuando faltan a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, está claro que debería haber una intervención. ¿Por qué los regímenes comunistas invocan el derecho de autodeterminación y la soberanía?
porque les deja masacrar impunemente a los pueblos y conservar el poder. ¿Por qué el sistema del liberalismo de Occidente también se aprovecha de la soberanía? Para lavarse las manos. Ahí está la doctrina Magna Mater. Ni un soldado norteamericano muerto y ni un euro en algo que no compete ni interesa a los Estados Unidos. Así pues, puede haber una masacre en Sierra Leona que no pasa absolutamente nada. Es la culpa, en este caso, del liberalismo. La cuestión está en la siguiente. Quiero que sepan que en estos momentos, hasta donde tenemos la información hasta hoy, ningún gobierno occidental ha tenido la decencia de llamar siquiera a consulta a su embajador y de romper relaciones diplomáticas con el régimen como medida de presión y como una manera de empezar a hacer despertar a la comunidad internacional y de obligar a esa nefasta institución que le llaman Naciones Unidas, que es un nido de élites y de intereses, y de obligarles a hacer una intervención a través de ese órgano en Venezuela. Venezuela está haciendo algo que ningún pueblo ha hecho. En este momento los servicios de inteligencia castristas no les quepa la menor duda de que están trabajando para que eso pase, lo mismo que ha pasado en otras revoluciones en el mundo y en la historia. Por eso es que yo digo, y concluyo con esto, que lo que dice Gustavo es la verdad más grande que se pueda decir en el seno de toda la comunidad venezolana en España. Todos vosotros estáis indignados, tenéis unas capacidades de respuestas tremendas, eso es innegable. Pero todos vosotros estáis desunidos en algo que debería unir a toda la humanidad, pero sobre todo a todo Hispanoamérica, todos los latinoamericanos, todos los españoles, todos los cubanos y todos los venezolanos. Una lucha contra el mal común, contra las dictaduras comunistas, contra todas las dictaduras, pero contra el comunismo, principalmente contra el comunismo. Aparte de que cada cual tiene una idea política, no podría ser más. Carlos Marx está muy equivocado en cuanto al concepto de la materia. La materia existe porque es mera referencialidad de la existencia. Punto. En eso, nosotros en Soberanía Ciudadana llevamos mucho tiempo estudiando todo eso para poder no solamente hacer la guerra políticamente hablando en las calles, sino poder hacer la guerra ideológica contra todos nuestros enemigos, élites, sean de las que sean. Y esa es una realidad. El pueblo de Venezuela en España tiene que unirse en función de luchar contra esa dictadura. Y que no les quepa la menor duda porque dirán, bueno, aquí en España habrá que ir a luchar allí. No se equivoquen. Allí ellos te matan. Y aquí ellos vienen a intentar apoderarse de la opinión de los españoles. Esa es la primera guerra que tenéis que librar vosotros. Es una guerra de enfrentamiento contra el enemigo común que tenemos. No estamos hablando solamente de los agentes castrochavistas, que los hay, y muchos. Por razones de tiempo no he traído yo una tira donde los tenemos documentados, sino estoy hablando de luchar contra esos cómplices que por X o por B justifican a ultranza el crimen, porque quieren ganar la guerra civil aún en nuestro tiempo en esta sociedad de España. Que a nadie le quepa la menor duda esta conclusión que acabo de hacer. Así que yo os exhorto a que todos los que nos escuchan, no solamente aquí, a que vosotros se lo transmitís a todos los venezolanos que tengáis a vuestro alrededor y a todos los latinoamericanos, que nos interesa absolutamente a todos, y a todos los españoles solidarios, que los hay, y muy preocupados por la situación. Y también por las redes de internet, que lo sepa todo el mundo. Tenemos que unirnos en función de esto, solidaridad. Al margen de que cada uno haga un partido político o una asociación de lo que sea, con ideas políticas todas las variadas del mundo. Nadie pretende en este momento crucial, nadie pretende hacer un llamamiento único como si fuéramos todos un ejército o una tropa tiránica. No,
Bueno, como ven, mucha información hay, mucha información más tiene Frank, lo que pasa es que daría para muchas conferencias. En realidad, y resumiendo, yo solamente quería decirles qué es solidaridad, como dice muy bien Frank. Necesitamos hacer un movimiento cívico, organizado y abierto. Abierto es, como lo acaba de decir, si alguien quiere formar un partido político, que lo haga, pero que pertenezca a Solidaridad para que luche. Es lo que te quería decir cuando llegué, era eso. Claro. Que usted tiene una asociación, pues la tiene o la hace y quiere luchar con esto, porque esto es una lucha común. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha desinformación. Ya me lo preguntaba la señora Cristina al principio. Hay mucha desinformación y eso sin contar la información que dan ellos, porque ustedes no se han metido, pero yo sí los he investigado mucho. Y ya aprovecho para pasarles esto. Delia, si me favor le pasa, o tú pásaselo a ella, por favor. Les voy a pasar, no tengo muchas más, pero 4, la pueden mirar, ojear, tomar fotos, lo que quieran, o llevárselas. Esas son las listas de los partidos que apoyan a la masacre que nos están haciendo en Venezuela. Aquí en España. Y están divididos, creo que los dividí por Galicia también. Entonces, nosotros tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante porque toda aquella persona que diga que en Venezuela están las cosas muy bien y que los muertos que hay allá no importan o que es algo o le quieren quitar importancia, en pocas palabras, todo el que diga eso es enemigo de nosotros. Todo el que esté a favor de aquello que está sucediendo allá es enemigo nuestro. No sé si lo estoy planteando claramente. Toda esta gente está apoyando, y no solamente apoyando, está siendo financiada desde Venezuela para crear todas estas instituciones, o sea, están registradas con nombre, apellidos, y están cobrando su mensualidad aquí en España. Y todo ese dinero sale de allí. O sea, en pocas palabras, la pagan los venezolanos. ¿Para qué? Para que nos fastidien también aquí. Entonces, el trabajo es arduo. Vuelvo y repito, esto es un movimiento que queremos organizar abierto, con todas las mentes, con todos los pensamientos, lógicamente en pro de una sola cosa, la libertad de Venezuela. La libertad y sobre todo justicia. Y luego, y Fran dice de Cuba, claro, porque es cubano. Pero es que también las cosas están relacionadas. Lo que pasa es que no nos extendimos mucho más, pero yo le paso esto a Fran. Aquí dice Foro de Sao Paulo. Pero esto es y fue el inicio de todo lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Y aquí están metidos todos los países, como lo dijo Fran, desde un punto de vista ideológico, se sumaron. Todo el eje castrista. Todo el eje castrista. Es más, esto lo creó fue Castro, Fidel Castro, junto con, ¿cómo se llama el de Brasil? Lula da Silva, Evo Morales, todos esos se unieron y formaron esto. ¿Para qué? Aquí están metidas todas las guerrillas del mundo, incluido esta está metida aquí. Se creó a partir de la caída del comunismo. Tupac Amaru está metido aquí. Todas las guerrillas que supuestamente, entre comillas, desaparecieron. Como dicen que esta desapareció de España. No, esta no desapareció de España, esta está en Venezuela. Y forman parte del narcogobierno que está matando gente ahora mismo allá. Entonces, para no extenderme, esto es el inicio del problema y los enemigos son muchos, pero sí existen salidas. Desde aquí, desde España, nosotros podemos organizarnos o debemos organizarnos, organizar mesas de trabajo, fijar objetivos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer. A eso es que yo los estoy invitando. Eso es lo que yo quiero hacer con Venezuela, Libertad y Justicia. Al que quiera, esto no es obligado, pero yo particularmente o personalmente siento una obligación con mi país de hacerlo. Entonces yo estoy aquí dispuesto, a quien quiera ayudar a este objetivo, yo estoy aquí dispuesto, sea venezolano, sea peruano, sea inglés, sea chino, me da igual. Nosotros vamos a hacer varias actividades de este tipo y cada vez más en lugares con más asistencia, previsiblemente, ¿no? Pero yo sí quisiera un poco reflexionar ahora y nosotros conversar de qué medidas, y estando a 8.000 kilómetros de distancia, qué se pudiese hacer, qué se pudiese lanzar o vía opinión o apoyo a los que están allí luchando,
para que esa flecha mortal del comunismo destruya Venezuela? Ahí, hablando, como se dice en criollo, se jodería Venezuela. Bueno, yo no sé si es una pregunta o no. En lo que yo he comprendido diría lo siguiente. Nosotros como fuerza, y nunca mejor dicho, hay que decirla, como fuerza política por el momento, que son las armas a las que podamos acceder en estos momentos, tenemos obviamente un plan. Pero si me permites, yo también, para ser honrado y poder responder a lo que tú, porque veo que te duele, yo diría lo siguiente. Venezuela se puede liberar básicamente de tres formas. La primera es que, obviamente, la que he dicho que sería la deseable, que la comunidad internacional en aras de los derechos humanos, tan cacareado de 48, Está hablando de intervenga, invalide el régimen y establezca un gobierno de lo que sea y convoque elecciones o lo que les dé la gana a los venezolanos. La cuestión es que esa vía sería la más deseable, sería la más rápida, la más fulminante, y todos los premiers, todos los líderes de los países occidentales están en este momento a la espera de que se calme la cuestión, de que continúe el régimen venezolano, que se cansen el pueblo de Venezuela, o que haga efecto el trabajo que está haciendo en este momento la inteligencia de Castro en Caracas. Y están a esa espera, porque ellos no quieren hacer nada, eso que les quede claro. Lo tenemos que hacer nosotros como base social, como población, ¿vale? Como ciudadanos, y podemos realmente hacerlo. Ese es nuestro plan. Tenemos planes articulados en ese sentido. Bueno, la otra forma sería que un militar que tenga conexión, que diga, basta, pero que lo diga sin miedo, a perder él la vida. La cuestión está en que esa sería la segunda vía. También sería una buena vía. Estaría bien que un militar venezolano, es que yo iba a decir, sea sensible. Yo creo que si hasta estas alturas ningún militar venezolano es sensible con lo que le están haciendo al pueblo, es que ninguno de ellos vale. Sí, correcto. Sí. Yo confío, y déjame decir, ninguno vale. Yo confío en que hay militares, mandos medios, que aman a su país Venezuela y que quieren dar y poner las cosas en su sitio, y que haya elecciones, sufragio universal como tiene que ser, que esta gente se vaya para el carajo. Y la tercera vía... Que se vaya para el carajo y liberación de presos políticos. Ya, claro, sí, sería deseable, claro. Y la tercera vía, la más larga, la más difícil, pero es que se acabe el régimen sin igual que oprime a Cuba. Si se acaba el régimen cubano, Venezuela no dura ni un mes. Si cae el comunismo en Cuba, Venezuela no dura un mes. El problema es el tiempo. El problema que tenemos como venezolanos es que no tenemos tiempo. Ya está todo, la constitución nueva ya está escrita. Estamos claros, eso no se va a discutir allá. Ajá. Entonces esto es un parapeto para darle un matiz de democracia inexistente. Pero realmente esa constitución que quiere implementar ya está escrita. Inclusive ya hasta altos, aunque Maduro dice que se va a consultar con el pueblo, ya mucha gente dice que si la Asamblea Nacional Constituyente decide no consultar al pueblo, no es necesario consultar al pueblo, porque supuestamente el presidente representa al pueblo y él y todos los que están ahí, que escogieron de la cúpula de ellos mismos, representan a la gran nación. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, sí la van a hacer. Ajá, sí, entonces ya eso está escrito, o sea, ahí no van a discutir nada. Mira, contra eso no puedes hacer nada, ni nosotros aquí ni ellos allá. Entonces el problema, la preocupación mía es, 30 de julio,
Ya tenemos 72 días, si más no me equivoco, de lucha. 74. 74 Y días. en cuanto comenzó, la gente decía que en una semana, 15 días, eso terminaba. Sí, exactamente. Entonces, no hay. Yo te voy a decir lo Y la mismo. gente también se cansa Yo porque. te voy a decir lo mismo, tú dices que tenemos una fecha límite, pero lamentablemente yo creo que pasa el 30 de junio y todavía el problema lo tenemos. El 30 de julio. No, eso es Bueno, es que ya no tenemos ese problema, tenemos otro problema peor, porque ya está instalado en la Asamblea Nacional Constitucional. Exactamente. Por eso es mi invocación a todos los venezolanos aquí, porque necesitamos organizarnos desde aquí para ver qué medidas tomamos, qué objetivos nos planteamos para nosotros poder ayudar a aquella gente allá, desde aquí, dentro de lo que nosotros podamos hacer. Como lo podamos hacer, eso lo vamos a decidir entre todos. Vamos a organizarnos, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y nos unimos y hacemos las cosas. Eso es mi invitación. Gustavo, perdona. Yo quiero que escuchen la opinión de un amigo mío, Manuel Paz Fuente. Bueno, yo antes de nada tengo que deciros que soy el presidente de una asociación aquí. Nosotros tenemos un programa de radio en Coruña y una página en internet. Y en nombre de esa asociación os hablo yo. Con la experiencia que nosotros tenemos y con el análisis que hemos realizado durante muchos años de trabajo en estos temas, yo os diría, si tenéis una opinión nuestra, claro, vosotros la podéis tomar o dejar. Yo os diría que es indiferente lo que pase allí. Es indiferente. Lo que no es indiferente es lo que se haga aquí. Eso es lo que importa. Si os dais cuenta, nosotros en España, por desgracia, tenemos mucha experiencia con este tema. Lo tenemos porque en las provincias vascongadas hay un movimiento terrorista, que es ETA, y hay todo un entramado de asociaciones alrededor de ETA. Lo mismo que sale en esa hoja que hay ahí. Esta gente, independientemente de los golpes que les haya dado la policía, que han sido muchos, independientemente de los golpes electorales que hayan llevado, han seguido y están machacando constantemente. Y cuando les ilegalizan una plataforma, crean otra, con otro nombre. Es igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de esto es luchar siempre. Esto es una lucha que no tiene fin. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza. Es una lucha que no tiene fin. Decía un presidente americano que los buenos pierden porque no hacen nada para combatir a los malos. Esa es la única razón. No es porque los malos sean mejores, es que los otros no hacen nada para evitarlo. Bueno, pues eso es lo que hay que aplicarse. La clave es luchar, no hay otra clave. Dijo un político europeo muy denostado, y no voy a decir su nombre porque si no me fusilan, que dice, la vida es lucha, y el que no lucha no merece vivir. Es así de claro. Es así de claro. No hay otra cosa, no hay otra solución. No hay recetas mágicas. Hombre, evidentemente a la lucha siempre hay que aplicarle un cierto grado de inteligencia, de reflexión, pero no hay más que una cosa, es luchar. No hay otra. Y si hoy está Gustavo, creo que te llamas, ¿no? Sí. Si está Gustavo ahí, a lo mejor mañana Gustavo se cansa, pero entonces otro tiene que coger su relevo. No se puede perder lo que él haga. Otro tiene que coger el relevo. Y así continuamente. Porque esto es una guerra de desgaste. Porque ya no solamente tienes que pelear contra la inercia de la gente, la pereza, la falta de ganas de hacer cosas, y las circunstancias personales, que también a veces cuentan. No, es que además hay que luchar pues, contra todo un sistema que está en contra. Bueno, todo este tipo de cosas, por ejemplo, validan el hecho de que quede claro. Nuestro principal enemigo es el comunismo, pero que nadie se llame engaño. Tenemos a un estado de élite que siempre ha sido, en realidad, de una manera o de otra, ha actuado en una suerte de complicidad, de debilidad. ¿Y cómo uno pregunta, perdona, y cómo uno pelea con los cómplices, así como el Zapatero? Chicos, mira, ahora se da el mejor momento político para hacerlo. Pues En ello estamos. Lo tienes fácil, lo que estamos haciendo aquí. Exactamente. ¿Cómo te crees que empezaron ellos? No, Vamos a ver. mira, quieren decir ahí. Este yo creo que es el problema que está pasando en España, ¿sabes? Que lo comentaba yo, que quizás es una palabra como un poco fuerte decir soberbia, pero es el hecho como lo que acabas de decir, y de eso que vosotros tenéis una cultura política mucho más rica que nosotros. Bueno, yo he nacido en Uruguay, pero llevo en España ya 45 años, ¿no? Y me refiero que, bueno, por vuestra forma de hablar y todo, y bueno, porque lo habéis vivido, que sois mucho más ricos políticamente, estáis culturalmente más implicados que nosotros. Yo creo que lo que está sucediendo aquí ahora mismo es que a nosotros eso aquí no nos pasa porque en Venezuela
son diferentes. Yo lo que creo que además lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo, que se está iniciando como quizás, por lo que he hablado con muchas personas estos años, con lo que os ha pasado a vosotros, ¿sabes? Dices, hay un descontento y realmente lo que se quiere hacer es, como decía antes el señor Fran, ¿verdad? Pues que decía, pues de la forma de estar atacando, ¿sabes? Como ahora, por ejemplo, que lógicamente que haya la corrupción y tal, es una forma de ataque que no hay otro planteamiento. Entonces, la ciudadanía, lógicamente, pues no está, lógicamente pues es una forma de llegar al poder también. Entonces, pues pero la gente, yo cuando hablo, ¿sabes? Dicen, nosotros no somos Grecia, nosotros no somos Venezuela, como que aquí no va a pasar. Y la verdad que estamos a puntito que vaya a pasar aquí. Mira, pero eso mismo que acabas de decir, lo decía Gustavo hace poco. Decía, decíamos, no, en Venezuela eso que ha pasado en Cuba no va a pasar, claro, eso no se pasa. Así coloquialmente, ¿no? Yo lo dije. Pues resulta que, mira. Pedro Luis, pues mira, como acabas de decir, creo que ves, a los cubanos os ha pasado esto. Claro, que era pero yo os digo, y nosotros nos pasa lo mismo. pero yo os digo ¿sabes? más, en Cuba el mal es tan grande que nos devora y que devora ahora a Venezuela, pero tan grande que cuando estalló esa guerra civil que ocupó todo el centro del país, lo nunca visto. Evacuaron absolutamente a toda la población, millones de gente. Y sabe Dios las técnicas que usaron para limpiar a los enemigos de Castro. ¿Vale? Y después hay otra cosa. No ha habido ningún pueblo que haya sufrido una degeneración, valga la redundancia, generacional más grande. Sí, te diré una cosa. La están viviendo. Te diré una cosa. Mi Cuba ya no es... Mi Cuba no es cuando hablo de mi Cuba no son mis recuerdos, hablo ya de culturas, de forma de ser. No es siquiera la misma, no que la generación que me precede y que me antecede, sino que incluso alguien que prácticamente es coetáneo conmigo y que haya estado en Cuba en una diferencia de 5 años. De todas maneras, en Venezuela está pasando lo mismo. O sea, es indiferente claro. si los cubanos son más sumisos que los venezolanos o viceversa. No, los quieren convertir en sumisos. No, es que ya somos sumisos ahora mismo. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo me vine hace 10 años y fui para Venezuela hace 2 años. Y lo que más me asombró es todas las técnicas que él las conoce, por eso lo señalo. Todas las técnicas que utilizan en contra del pueblo, no para hacerlo sumiso, para denigrarlo de una manera tal que cuando yo estaba en la calle en Venezuela, una de las cosas que más me asombró es que parecía una película de Walking Dead. Y lo digo así pues en tono de broma, pero es que la gente iba no sumisa. Como zombies. No, iban como zombies andando por la calle y el venezolano que yo conocí o que dejé allá hace 10 años no era así. No era así. Pero los que están ahora allá sí son así. En Cuba hay toda una degeneración. Hay un control poblacional. Ahora a lo que iba, ahora dicen que bueno, que en Cuba hay internet. No, en Cuba hay una intranet que, mira, Bill Gates hizo una especie de internet para los chinos, que le costó miles de millones, ¿vale? Donde los chinos controlaban absolutamente todo. Es que ni siquiera eso. Han comprado a grandes empresas informáticas de Wall Street, con mogollón de dinero, formas de controlar a la población. Y lo que hay en Cuba ahora es un intranet. Tú no puedes, dicen la gente, allí están la gente, están allí en un intranet, en una página del Estado. Sí. No están en internet, no hay información. La gente no se reconoce unas con otras. Ha llegado a haber incluso un confinamiento ya no solamente en la isla, sino confinamiento por barrios. Ya sabemos que el comunismo sobre todo, pero todos los estados utilizan eso como una técnica poblacional. Nosotros mismos somos gente insolidaria, separada, frustrada, con defectuosidad de la comprensión, con enésimas situaciones y situacionales individuales que nos hacen ser únicos y conflictivos con el otro. Por eso, la sociedad en sí misma, el gran grupo que no se puede organizar es conflictivo y es donde único funciona la democracia, porque en los grupos organizados no funciona ni la democracia, ni tampoco es aconsejable que haya democracia, porque si no, de lo contrario, los grupos no logran sus objetivos. Claro. Una empresa, esto, lo otro, ningún partido es democrático, y ya haremos también una de eso, que esta es otra línea que me interesa mucho. Bueno, dicho eso aparte, el tema cubano-venezolano, porque digo,
hay un control tan grande y una degeneración tan grande, tan extrema, la gente está tan frustrada. Y una de las cosas que clama la frustración y que se utiliza como control poblacional también por el propio régimen es que la gente tiene tanto nivel de frustración, tanta poca capacidad de información, y hay tanta sociedad delictiva en Cuba que por mera frustración tú chocas con un individuo y es capaz de ensalzarse contigo en una rieta y quitarte la vida con una puñalada. Simplemente porque chocaste con él y no le pediste disculpas o no le tal, ¿vale? Sin embargo, esa gente le dices, vamos a asaltar el Palacio de Miraflores con un par de huevos, vamos allí, con este hijo de puta de Maduro y vamos a decirle de tal. Y no va ninguno de ellos, ¿vale? Entonces eso pasa porque ha habido una degeneración, hombre, una degeneración. En su momento en Cuba hubo protestas. Entonces, bueno, pues entender que esas cosas ya pasó, degeneraron no solamente a todo un pueblo, sino a una oposición, y lo están intentando hacer en Venezuela. Yo ya dije al principio, clamo por vosotros, y hay que hacer algo, porque todavía estáis a tiempo. Pero cuidado, no es que seamos cobardes, es que no hemos podido hacer otra cosa. El pueblo venezolano, ojalá no llegue allí. Hay que hacer algo, y ese algo es esto. Ese algo es lo que dijo Manuel, que lo dijo muy claramente. Preguntaste, ¿qué se puede hacer? Y dijo Manuel así, vamos, no se me ocurre ni la mejor manera. Lo que estamos haciendo aquí. Perdona, Gustavo, y Fran, por ser pesado, pero es una urgencia realmente que tenemos los venezolanos de no llegar a esa constituyente, porque por experiencia, y lo he leído, no sé, tú me das la razón si no. Si llegamos a eso, Venezuela se convierte en un campo de exterminio. Asesinar, pero Manuel, mira Manuel, Manuel, ¿no te recuerdas cuando nos hicieron la primera constituyente? ¿Qué pasó? No, Se quedaron en el poder y se largaron, ellos mismos lo dijeron, después que hicieron la constituyente que dijo Chávez, aquí estoy hasta el 2021, no está porque se murió. Él lo dijo porque ya con eso lo programó, está escrito también hay aquí. otra cosa, tú ahorita dijiste, perdón, algo solo un paréntesis, tú dijiste, bueno, es que este presidente que tenemos, que no llegó a la selección, no ha llegado con el voto. Chávez tampoco. Aunque yo he visto a muchos venezolanos que dicen, no, bueno, Chávez ganó unas elecciones. No, lo siento, perdón. Chávez es un plan castrista de principio a fin. Efectivamente, punto nacional. Nadie salió a celebrar, solamente en Caracas los chavistas. Pues si aplica esta constituyente, va a Pero, pasar ¿verdad? es la No, solución no para ganó. ellos. Hicieron Siguen trampa, en el poder, pero no ganó. las calles se paran, ¿y qué tenemos que hacer nosotros aquí? Quedarnos a ¿Pero tú crees que las calles se paran? Yo no creo. No, que la Pero que no. No creo. Creo que Porque no. yo esto creo que no. ¿cómo está la cosa ahora? Actualmente ahora está jodido, Millán. Hoy es el peor día de Venezuela, así te lo digo, y mañana va a ser el peor siguiente, y así sucesivamente. Mientras esta gente, mira Manuel, solo porque no se enteran de nada. te lo digo a ti y lo digo para que lo escuchen los demás, mientras no salgamos de esta gente, todos los días siguientes van a ser peores que los anteriores. Cada día peor. Cada día a peor. Y ya ha pasado en los últimos 17 años, 18 años que hemos vivido con esta gente. Se ha ido degradando todo se ha ido degradando hasta hoy. Si lo dejamos estar 20 años más, vamos a hacer no Cuba, ya Cuba va a ser la felicidad. No, además, no vamos a ir para Cuba todos. Por eso yo les dije al principio, ahí está la solución somos nosotros mismos que estamos aquí afuera, que podemos hacer algo, que podemos organizarnos. Esta gente que está allá no puede organizarse, tío, no tiene ni siquiera un pan para llevarse a la boca. ¿Cómo coño tú te organizas? Y discúlpenme la expresión. Así es. ¿Cómo tú te organizas si no has desayunado, si no has comido, si no has cenado, si tienes 3 días sin comer? Tú te metes tu comida todos los días. Tú puedes organizar. ¿Por qué no lo hacen? Si yo estuviera en Venezuela, yo le llamara la atención. Si yo estuviera en Venezuela, todos los que están afuera, ¿por qué no lo hacen? La carencia, ¿Tienes la respuesta? la carencia, siempre controlándola y limitándola, porque también puede tener el efecto contrario y puede generar revolución. Una revolución es una eclosión espontánea que es caótica en realidad y que después de acabar con un poder se organiza. Esas son las revoluciones auténticas. Ninguna de las revoluciones que te dice la izquierda han sido revoluciones. Eso empezando por ahí. Pero ellos siempre han tenido una técnica de control de la población, sobre todo en el caso de Cuba, mucho mejor porque es una isla. Y es el hecho de generar
necesidad constante en el hombre para resolver su mundo inmediato y no poder hacer aquella capacidad que tiene. Y eso va a llegar a Venezuela también. No, ya llegó. No, ya Hace está 17 hecho. años atrás que era Venezuela, importadora de leche, importadora... Sí. No hablemos del petróleo, que es lo menos importante, de leche, de azúcar, de carne, de productos cárnicos. ¿No éramos exportadores? Sí. Ah, ¿y ahora qué somos? ¿Importadores de por qué? Hemos mandado pescado para Colombia. A todos lados. No, porque somos Debería importadores porque a ellos les comerse interesa separado. mantenerlos allí. Y empieza a hablar de Es un compromiso cívico de todos y tenemos que unirnos. No al comunismo. Todo el que esté de acuerdo con que no al comunismo tiene que estar en esta plataforma. Libre, abierta, enfrentándonos con la gente en la calle. ¿Cómo? Lo diremos en las próximas tardes. Todo a su tiempo. Gracias. Les agradezco por haber venido. Muchísimas gracias y estamos en contacto.